Tan especial la programación que ahora sabe a quién tenemos al aire, al licenciado Raúl Mercau. ¿Cómo le va, Raúl? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Me escuchan bien? Perfecto, lo escuchamos. Sí. Bueno, me alegro mucho. Bueno, aquí estamos nuevamente con noticias bastante impactantes en esta semana, Sí. sobre todo para la provincia de Mendoza. El impacto de los números de la pobreza realmente han sido bastante duros, podríamos decir, con lo cual el leitmotiv o la idea de esta nota es justamente comentar estos datos. Claro, porque sorprende, ¿no? Este manto de realidad cuando comparamos los números de Mendoza con los números de la Argentina promedio. Exactamente. Sí, vamos a poner un poquito en perspectiva lo que mencionaba Ariel, ¿cierto? El porcentaje o la línea de pobreza, ¿cierto? Vamos a explicar un poquito de qué se trata, porque a veces... Sí, por favor, sí. Es un concepto que decimos, bueno, la pobreza dio a nivel nacional el 37,3% en personas y el 27,9% en hogares. ¿Qué significa esto? Bueno, primero se construye una canasta de bienes que parte de una canasta alimentaria, ¿sí? Y después esa canasta alimentaria se convierte a través de, digamos, de un procedimiento que se llama el coeficiente de Engel en una canasta total, ¿cierto? Que incluye no solo alimentos, sino otros bienes necesarios para no ser considerado pobre. En el caso de la Argentina, aquellos hogares o personas que tienen un ingreso que está por debajo de la canasta alimentaria, Sí. se los considera que son indigentes. Indigentes, claro. ¿Sí? Que en el caso del segundo semestre del 2021, que son los datos no sobre todo el país, sino sobre el total de los aglomerados urbanos, ¿sí? Ese es un dato importante, es decir, se trata de aquellos que viven en las ciudades, no... Se excluye la ruralidad. Exactamente. Probablemente en el censo, ahora que en pocos días va a tener el censo, podremos tener una información mucho más amplia sobre muchos de estos datos, pero lo que se hace periódicamente es en los aglomerados urbanos. Son 31 aglomerados urbanos donde esto se toma. ¿31 en el país? En el país. O sea, de las 24 jurisdicciones se les agregan algunas. Bien. Claro, porque en algunas jurisdicciones hay más de un aglomerado urbano. Sí, claro. Sí, pensemos en la ciudad de Santa Fe y Rosario, pensemos digamos, en Entre Ríos, Paraná y Concordia, ¿cierto? Que Concordia dio un dato bastante alto, o pensemos, bueno, en distintos lugares, en Córdoba, ¿cierto? Donde hay el Río Cuarto y Gran Córdoba, ¿sí? Y entonces, bueno, hay distintos, en algunos lugares hay más de una jurisdicción. Por eso, probablemente Mendoza esté separado o no, esto sabrá decírmelo usted, en el sur, digo porque el conglomerado urbano de San Rafael y alrededores es bien importante y está bastante separado de claro, Mendoza. pero está excluido de esta encuesta. Bien. En el caso de Mendoza, solo hay un relevamiento en el Gran Mendoza. Ah, perfecto. ¿Sí? Bien. Ese es un dato interesante. En algún momento sería bueno saber si hay alguna diferencia, ¿sí? En el caso de San Rafael, ¿sí? De donde está nuestro querido Amir Félix, que le deseamos la mejor de las ondas para su recuperación. Sí. Bueno, lo que decíamos, en el caso de la Argentina, las personas que tienen un ingreso por debajo de esta canasta total, totalizaron un 37,3% de esta población que vive en los aglomerados urbanos. En el caso de Mendoza fue el 44,6%. Sí. Y fue la región de Cuyo fue la región que en su conjunto tuvo el dato más alto. Obviamente hay algunos aglomerados
que han tenido individualmente un número más alto, pero como región, sí. Cuyo fue la peor. Y Raúl, discúlpeme que lo interrumpa un minuto para saber en la proporción, porque tenemos al menos vagamente que la Argentina en la anterior medición del semestre anterior, estamos hablando del segundo semestre ahora del 2021, o sea que debe estar comparado con el segundo semestre del 2020, daba el 50%, bueno, que vio que está en el verbo de casi todo, es decir, 50% de pobres, y la reducción, bueno, es notoria, si bien sigue siendo vergonzante la situación, del 50 al 37. En el caso de Mendoza, que ahí es un dato importante. En realidad, en el relevamiento que ha hecho el INDEC en el segundo semestre del 2020, que es el comparable con el segundo semestre del 2021, dio un 42%. Bien. Estos datos del 50% no son estimaciones oficiales. Bien. Son las estimaciones que hace, por ejemplo, la Universidad Católica Argentina. Perfecto. U otros organismos. O sea, según el INDEC, se redujo del 42 al 37. Exactamente. Bien. En el caso de Mendoza, sí, aumentó, porque en el segundo semestre del 2020 era 44% y ahora es 44,6%. Es decir, que a diferencia del promedio, podríamos decir, sí, de los aglomerados urbanos, ¿cierto? Para que quede claro, cuando hablamos de a nivel nacional nos referimos al promedio de todas las provincias o de todas las ciudades donde esto se ha relevado. En el caso del promedio se redujo. En el caso de Mendoza aumentó medio punto, podríamos decir. Sí, o se mantuvo, pero digamos no tuvo tuvo una tendencia invertida, dirían ustedes los economistas, cosa que es muy peligroso. Claro, pero en realidad no se mantuvo. Porque si bien la proporción es similar, la población aumentó y esto significa que aumentó la cantidad de pobres. Claro. Como para que tengamos una idea, hoy en este relevamiento en Mendoza hay, según el INDEC, ¿cierto? Según esta estadística, hoy podremos ir en el segundo semestre del 2021, 462.000 mendocinos que están en situación de pobreza. Y de ellos, 74.000 están en condiciones de indigencia. ¿Qué significa indigencia? Que sus ingresos están por debajo de aquello que les permitiría tener una alimentación mínimamente saludable, es decir, con los condimentos. ¿Nos reitera este número, por favor, Mercado, de los indigentes en Mendoza? Son 74.000 mendocinos que son indigentes. Bien. ¿Sí? Es decir, un número bastante importante. Escalofriante, ¿no? Claro, y 462.000, casi 462.500, son 462.428, la estimación que hace el INDEC. Son personas pobres. Obviamente una situación más compleja, y es la mayor cantidad de personas en la región de Cuyo. En San Juan hay casi 200.000 pobres y en San Luis 115.000. Es decir, de los casi 800.000 pobres que hay en la región de Cuyo, más de la mitad, lamentablemente, están en el aglomerado del Gran Mendoza. Asimismo habla bastante de manera dramática de la región, porque esa cantidad de pobres con una población como la de San Juan y esa cantidad de pobres con la población de San Luis también es peor que preocupante, ¿no? Exactamente, si bien en San Juan es más bajo, pero en la región, digamos, de Cuyo, la que peor da el número es San Luis, con 47,8. Es decir, el eslogan de que es otro país y con otros indicadores, lamentablemente no se consagra con estos números del INDEC. Exactamente, cierto. Sentimos mucho que una provincia vecina como San Luis tenga una situación también de casi el 50%. Ahí está 47,8%. Sí, y realmente sorprende por varias razones. Primero por el tema de la coparticipación y por algunas cuestiones que también alertan, ¿no? Claro. Ahí hay un punto interesante porque he escuchado a algunos economistas que dicen, bueno,
¿por qué Mendoza tiene una situación que se despega o toma una dirección distinta al promedio de las provincias de Argentina? Y algunos han aludido y dicen, bueno, lo que pasa es que Mendoza está discriminada en la distribución de los ingresos de la nación. El caso de San Luis, no, ahí un poco nos dice, bueno, miren, pareciera que no tiene nada que ver, claro, digamos, la distribución de fondos nacionales con la línea de pobreza, y es verdad. Porque ¿de qué depende los resultados de la pobreza? Bueno, pensemos que si es una comparación de ingresos familiares o personales en razón del valor de la canasta, hay por lo menos algunos elementos a considerar. Primero, por supuesto, la inflación, que es un fenómeno nacional, ¿cierto? Si queremos echar culpas, echémosle la culpa, digamos, a la macroeconomía nacional, ¿cierto? Es más, echémosle la culpa a Guzmán, si usted quiere, ¿cierto? O a los formadores de precios. Es decir, podemos buscar un montón de culpables, pero los otros elementos que definen es la posibilidad de obtener ingresos, y en este caso sí ya es una responsabilidad más local. Y ahí hay un dato interesante, que es que a nivel nacional durante el 2021 la economía más o menos creció un 10%, ¿cierto? Respecto del 2020, que habíamos perdido un 10% respecto al año 2019. ¿Qué sucedió en Mendoza? Bueno, no hay datos definitivos todavía, pero un indicador preliminar, que lo hemos comentado en esta columna, es la evolución de la demanda, de las grandes demandas de energía eléctrica, que solamente crecieron un 2,5%. El IERAL, también en una, comentamos su informe en esta columna, estima más o menos entre un 3 y un 4% que habría crecido la economía el año pasado, con lo cual, en el mejor de los escenarios, podríamos decir que Mendoza creció la mitad de lo que creció nuevamente el promedio de las provincias de Argentina, ¿sí? O a nivel nacional. Quiere decir que esa es una primera razón, porque cuando se crece menos, ¿sí? Y esto ayer lo comentaba con un periodista de un medio masivo acá de la provincia, coincide también con la evolución de ingresos brutos, que es un indicador de la actividad económica también de la provincia. Entonces, en definitiva, se crece menos, lo cual significa menores oportunidades de empleo, y si hay menores oportunidades de empleo, significa que hay menos oportunidades de obtener ingresos, que es el otro componente importante para definir. Y la otra posibilidad es que haya nula situación de ingreso, que es el desempleo. Claro. ¿Sí? Entonces, hay una combinación de factores que en el caso de Mendoza parece que tienen poco que ver con esta idea de que ha sido discriminado en la distribución de los ingresos nacionales, que es otro debate que habrá que analizarlo seriamente, si realmente hay una discriminación o no, pero yo por lo menos profesionalmente no adhiero. Habría que escuchar a aquellos que lo señalan, obviamente en esto hay que ser muy respetuosos, que es una explicación fundada, pero por lo menos uno ahora, con el caso de San Luis, y viendo verdaderamente cuáles son las causas de la pobreza, es difícil de creer que le echemos otra culpa al gobierno nacional, ¿cierto?, en este caso de la situación de Mendoza. Yo creo que la situación de Mendoza tiene que ver que hay un estancamiento en los proyectos de inversión. Hemos comentado, por ejemplo, la situación de San Juan, que justamente da una tasa de pobreza más baja que la nacional, 36,8, donde vemos en San Juan proyectos de inversión pública, se han construido tres diques cuando nosotros todavía no encontramos la solución a Portezuelo del Viento, hay en proyecto 2 más, se ha construido un gran parque de energía solar. Ahí tenemos que felicitar en Mendoza a Flor de Estefanis por este parque solar que está en funcionamiento en Santa Rosa. En Santa Rosa, sí. Digamos. Entonces Raúl, mi pregunta ante este enumerado, digamos, es como hacia dónde habría que redirigir primeramente los recursos, dado
este número de pobreza en la región, digamos. Primero que hay que conseguir los recursos, claro, que es lo que por le pasa a ejemplo, Mendoza, que no sí, está consiguiendo los recursos. Me refiero a con los recursos disponibles que hay, este grado de pobreza, ¿hacia dónde con lo que tenemos habría que atender primeramente? Hacia paliar la inflación, hacia inversiones, ¿hacia dónde? Correcto. Bueno, es una pregunta muy interesante. Primero, este indicador de pobreza, los economistas decimos que es un indicador coyuntural, porque es pobreza por ingreso, ¿cierto? Es decir, en una situación muy particular, me olvido la billetera en mi casa y voy a un restaurante y quiero pagar y no tengo plata. Soy pobre ahí porque no tengo ingresos. Tal cual. Pero en realidad mi situación más de largo plazo es, bueno, me voy hasta mi casa, busco la billetera y voy a tener dinero. Lo que sucede con la pobreza con ingreso a veces es así, es decir, a veces en encuesta permanente una persona en ese momento no tiene ingresos, perdió su trabajo, lo que sea, temporariamente, y entonces es considerado pobre por ingreso. Pero estructuralmente no, tiene un lugar donde vive. Claro, es circunstancial y es... Exactamente. Claro, el no. problema es cuando uno pierde el trabajo y ya no encuentra, Sí. esa pobreza por ingreso se transforma en pobreza estructural, es decir, ya dejo de pagar el alquiler, me tengo que ir a la casa de mis padres y todo eso, es decir, se vuelve una cuestión estructural. Entonces, frente a la pobreza de este tipo, tiene que haber primero medidas de urgencia, ¿cierto?, de asistencia. Y después lo que hay que hacer es tratar de evitar que esa situación se prolongue en el tiempo. ¿De qué manera? Justamente fortaleciendo la actividad económica que permita generar actividad, generar puestos de trabajo y generar, digamos, situaciones permanentes. Para eso, la receta universal es que haya negocios y que permitan que hayan inversiones. Y una inversión muy importante es la inversión que hace el Estado. Es decir, la inversión pública, veíamos el caso de San Juan recién, la inversión pública es un verdadero motorizador de otras inversiones. Claro. Pensemos un ejemplo, ¿sí? Si yo tengo una zona productiva, pero no tengo caminos para llegar, no tengo electricidad, no tengo infraestructura, obviamente no va a haber inversión privada. Pero si la inversión pública se hace, es decir, se construyen los caminos, se lleva la electricidad, eso motiva a que el sector privado esté dispuesto a invertir en ese lugar. Entonces, ¿qué viene primero, la inversión privada o la inversión pública? En muchos casos, en primer lugar, es necesaria la inversión en infraestructura. Y lo que uno observa es que en los últimos años, podríamos ir, para dar un número general, durante los últimos 10 años, la inversión pública en Mendoza ha venido en picada. Claro. ¿Sí? Es poco lo que se ha invertido. Entonces, es un tema preocupante. Preocupa que en una situación de pobreza como la que vivimos, un mérito sea un superávit fiscal, es decir... Claro, una contradicción. No nos estamos gastando lo que necesitamos para atender, aún en la emergencia. Sí, es como ahorrar en alimentos y no alimentarse, digo, o subalimentarse. Claro. Obviamente, a ver, quiero decir, tengo un respeto personal y hasta un cariño por Fayad Junior, podríamos decir, fue alumno mío, el Peque le decimos. Creo que están haciendo una administración correcta, pero desde la política en general, creo que, vuelvo a insistir, inversión pública, ¿cierto? Si hay fondos, de qué manera se pueden utilizar. Creo que hay que atender en la emergencia. Creo que también se ha estigmatizado el tema de decir, bueno, le damos plata a los que no trabajan, todas estas cosas que creo que verdaderamente no tienen sentido. Creo que no tener una conciencia de la emergencia, de la situación social bajo argumentos que pueden esgrimirse en una situación de normalidad, no en una situación anormal. Entonces, yo creo que, volviendo a tu pregunta, hay que invertir en políticas públicas que tienen que ver con la asistencia inmediata y hay que invertir en infraestructura que sea motorizador de las inversiones. Creo que el programa de Mendoza Activa es una política correcta, por ahí insuficiente,
¿cierto?, para poder motorizar, pero sí hay que incentivar. Pero además hay otras cosas que tienen que ver con crear un clima de negocio, una situación de confianza, que pareciera que todavía no lo logramos, ¿sí? Una política verdadera de atracción de inversiones, de promoción de Mendoza, de innovación, ¿cierto? Entonces me parece que tenemos que despertarnos los mendocinos, y esto quizás ya incluye no solo al gobierno, sino a toda la sociedad científica, industrial y productiva. Les comento que estoy en contacto con algunos jóvenes de organizaciones industriales o metalúrgicas que ellos están muy inquietos con estos temas y están trabajando, generando ideas. Esto es lo que necesitamos, es decir, necesitamos que digamos, toda la comunidad productiva, las universidades. Estoy trabajando justamente en la Facultad de Ciencias Económicas para tener alguna participación, me refiero a la pública. Ahora van a haber elecciones y estoy trabajando fuertemente en ese proceso, porque creo que la universidad pública también tiene que cumplir un rol importante en estas cosas. Entonces, yo creo que, como decía el filósofo, que algunos dicen que son dos, ¿cierto?, argentinos a las cosas. Usted dígase, argentinos a las cosas, sí, efectivamente. Y algunas cosas que quizás no solamente tengan que ver con una cuestión de inversiones, sino de definiciones y decisiones políticas. Hemos estado hablando estos días, por ejemplo, con el tema de penitentes, que hace 5 años que está inactivo, o del ecoparque, que hace 6 años que está inactivo. Usted, que conoce tanto el sector estatal como el sector privado, sabe que claro, no hay algo que resista 6 años de espera. Porque ¿Perdón? Da pena. Sí, claro, sí. Somos todos penitentes ahora. Claro, exactamente. Sí, a ver, vuelvo a insistir, yo por ahí canso, uno se vuelve monotemático, ¿cierto? Como algún meteorólogo de Mendoza con respecto al cambio de horario, ¿cierto? Que uno dice, bueno, otra vez va a ser... No, pero tiene razón, el doctor amigo Federico Norte. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Norte. En este caso espero que digan, bueno, estamos de acuerdo con Raúl, y sí, ¿cierto?, que hay que invertir en inversión pública, en infraestructura, y creo que además nos falta un proyecto. Sí. Es decir, así como algunos le reclaman quizás justamente que no hay un plan a nivel nacional, un plan económico, ¿cierto? Habrá que discutirlo. Yo creo que han habido etapas, pero bueno, es un detalle, pero creo que en Mendoza no hay un proyecto de Mendoza. No hay un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Si alguien le pregunta, decir, la dirigencia política, ¿cuál es el proyecto? Cierto que en algún momento algunas dirigencias... Bueno, esto queda plasmado con el tema de Portezuelo del Viento, en donde inclusive del mismo sector, tanto del gobierno y del frente opositor, en donde hay tantas disidencias que no pueden acordar qué es lo mejor. Claro, pero además es como, a ver, uno puede dar un montón de ejemplos, pero no puede ser monoinstrumental. Eso no es un programa, es decir, si se me cae Portezuelo del Viento, se me acabó el mundo, no tengo otras alternativas. Esta falta de alternativa es justamente porque no hay un plan integral, no hay un banco de proyectos, o por lo menos un banco de proyectos sistematizado. Sí, algunas instituciones lo tienen. No existe un proyecto de provincia, digamos, existen eslogan, esto de separarse, esto de hacer una sola obra, pero son eslogan, no son proyectos, ¿no? Exactamente, yo creo que hay un artículo muy interesante del escritor Friedman, el autor de este libro La Tierra es plana, sí, donde comenta cuando Barack Obama, después de haber ganado las elecciones y todo, comienza a perder las elecciones legislativas, y le preguntan, ¿cuál es el problema de Barack Obama? Y dicen, bueno, miren, no fue capaz de construir un proyecto que convenciera a los norteamericanos, ¿cierto?, del Obamacare y un montón de cosas, ¿cierto?, como fue en algún momento Kennedy, ¿cierto?, el famoso discurso inaugural, donde dijo, bueno, cada norteamericano se tiene que preguntar no lo que Estados Unidos le va a dar a él, sino lo que cada uno le puede dar. Le va a aportar a Estados Unidos, claro. Entonces, eso que es el mensaje donde el líder se pare y decir, vamos para allá, creo que en Mendoza nos falta, ¿cierto? Nos falta eso. Sí, es muy interesante porque este artículo se llama Más poesía, por favor. Sí, efectivamente, claro. Casi lo contrario lo de Ortega y Gasset, digo, a esta
de instar a las cosas, ¿no? Pero sí, en la poesía están las cosas. Pero también. la poesía es crear, Sí, claro. eso decir, ¿cuál es el norte? ¿Cierto? Exacto. Creo que el norte hoy es San Juan. Sí, evidentemente, inexorablemente. Aparte. Inexorable. Así lo indican los iones también. Bueno, muchas gracias, Raúl. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias, Raúl.